Buen día, maestra. Vamos a dar inicio con nuestra presentación. Nuestro tema es sobre la dislexia y voy a presentar a mi equipo. Él está conformado por mi compañera Camacho Tepepsi, Sandra Valeria, Lara Ulloa, Naomi Daraliz y por una servidora Moreno Sánchez Suerizaday. Como introducción vamos a hablar sobre la dislexia y todo lo que en ella deriva. De asimismo vamos a dar a conocer aquello que se pudo lograr extraer en esta presentación. Continuamos con el planteamiento del problema. Dentro de los salones de clases se pueden presentar casos de los alumnos que padecen este trastorno y el docente, al no tener la suficiente información o conocimiento de esta discapacidad, la relaciona con un bajo nivel de inteligencia. En muchas ocasiones en las escuelas se presentan esta complicación y muchas veces no se trata, ya que se puede llegar a confundir con un desinterés del alumno o por simplemente cuestiones de alguna vida cotidiana. La pregunta científica que nosotros tenemos en nuestro trabajo es ¿qué problemáticas presenta la dislexia en el proceso de aprendizaje dentro del aula de clases? Como objetivo general, nosotros tenemos determinar las problemáticas en las que afecta al niño o niña mediante la observación para distinguir cómo afecta la dislexia en su proceso de aprendizaje. Y como objetivos específicos tenemos conocer qué es la dislexia, causas, cómo afecta y las problemáticas que causan los niños que padecen. También identificar a los alumnos que estén teniendo dislexia y la forma en que se desenvuelven en el aula de clases recibiendo las actividades del docente. También observar al niño o niña y evaluar cómo ejecuta su proceso de aprendizaje. Y por último, concluir cuáles son las problemáticas que causa la dislexia en los niños y niñas e impartir información al docente sobre el tema. Tipos de dislexia. Dislexia adquirida se produce tras un trastorno o lesión cerebral concreta que daña las áreas del cerebro encargadas de procesar la lectoescritura. Dislexia evolutiva o dislexia del desarrollo. Es el tipo de dislexia que más suele verse en el ámbito escolar. Se da cuando el niño con dislexia no ha sufrido ninguna lesión cerebral concreta. Dislexia superficial. Suele ser la más habitual en niños y en la mayor parte de los casos no suelen presentar importantes dificultades para la lectura. La dislexia fonológica es el tipo de dislexia que dificulta especialmente la lectura de palabras largas y también de palabras poco conocidas o no muy frecuentes. En cambio, leen correctamente las palabras ya conocidas. Dislexia profunda o mixta es la más grave, ya que se caracteriza por dificultades en los dos tipos de procesamiento de la lectura. Ambas rutas, fonológica y visual, están dañadas, por lo que se producen tanto errores semánticos como visuales. Dislexia superficial suele ser la más habitual en niños y en la mayor parte de los casos no suelen presentar importantes dificultades para la lectura. Algunas características de la dislexia son dificultades en el lenguaje escrito, dificultades en la escritura, serias dificultades en la ortografía, lento aprendizaje de la lectura, dificultades para reconocer letras, confusión de sonidos o relaciones silábicas. De igual forma, podrían presentarse a menudo las siguientes características, que son dificultades en matemáticas, dificultades para seguir instrucciones o secuencias de tareas, problemas de comprensión de texto, dificultades en el lenguaje hablado, problemas de percepción o confusión con derecha e izquierda. Para diagnosticar la dislexia existen diferentes tipos de pruebas, como los cuestionarios. El proveedor de atención médica puede hacer que tu hijo, sus cuidadores o sus maestros completen cuestionarios. Es posible que le solicite a tu hijo que haga pruebas para identificar las habilidades de lectura y lenguaje. Pruebas de visión, de audición y del cerebro. Estas pueden determinar si otro trastorno puede ser la causa o uno de los motivos de las dificultades para la lectura de tu hijo. Evaluación psicológica.
El proveedor de atención médica puede hacerte preguntas a ti o a tu hijo para comprender mejor la salud mental, o pruebas de lectura y otras habilidades académicas. Tu hijo puede hacer una serie de pruebas didácticas para que un experto de lectura analice el proceso y la calidad de las habilidades de lectura. Como causas, la dislexia suele ser hereditaria y parece estar relacionada con ciertos genes que afectan la forma en que el cerebro procesa la lectura y el lenguaje. En los factores de riesgo, tener antecedentes familiares de dislexia u otras discapacidades de lectura o de aprendizaje aumenta el riesgo de tener la dislexia. La dislexia puede provocar diferentes problemas. Por ejemplo, problemas de aprendizaje, debido a que la lectura es una habilidad básica para muchas de las otras materiales escolares, y un niño con dislexia se encuentra en desventaja en la mayoría de las clases y es posible que les sea difícil seguirles el ritmo a sus compañeros. Problemas sociales. Si no se trata la dislexia, puede causar baja autoestima, problemas de conducta, ansiedad, agresión y retratamiento hacia amigos, padres y maestros. Problemas en la adultez. Los niños pueden verse impedidos de alcanzar su potencial cuando crezcan si no pueden leer ni comprender. Esto puede tener repercusión educativa, social y económica negativa a largo plazo. Bueno, y del marco metodológico, como podemos ver, el tema de la dislexia es de un enfoque cualitativo, pues este estudio se centra en la exploración profunda de algunos alumnos pues que padecen de este problema. A veces los niños desde muy chicos ya presentan ciertas características que hacen que pueden afectar en su desarrollo, y eso es de lo que trata la investigación. Y bien, pues también aquí a continuación le mostramos el FODA que hicimos en la clase. Por cada sesión se hizo un FODA para ver las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades del grupo. También se hicieron FODA por los alumnos que se podía detectar este tipo de problema. Para ello nos sirve para aprovechar las oportunidades que se nos pueda presentar y también detectar las amenazas que afectan a estos niños. De igual manera, en la entrevista que le hicimos al profesor, nos comentaba que es muy frecuente encontrar unos niños con dislexia, ya que a veces no se presenta de manera tan grave, pero sí significativa dentro de las aulas. A veces por el tipo de edad no se alcanza a percibir su grado de dificultad o su grado de que padece dislexia, sino cuando llega a su madurez. Pero sí es muy importante el hecho de saber, del poder identificar a estos niños para poder ayudarlos y poder guiarlos. En conclusión, la dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta la capacidad de los niños para leer, escribir y a veces para hablar. Las personas con dislexia suelen tener dificultades para identificar y manipular los sonidos en las palabras, en el reconocimiento de la lectura fluida. Sin embargo, la dislexia no está relacionada con la inteligencia. ¿Por qué? Porque muchas personas con dislexia tienen habilidades cognitivas normales o superiores, y esta también con el apoyo adecuado como estrategias de enseñanzas adaptadas y la tecnología de asistencia.